Hola, perfecto. Muy buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias a los asistentes por estar hoy día acá. Hoy día yo les quiero contar aspectos prácticos de cómo enfrentar la protección estratégica en el mundo de la moda, ¿ya? Para eso he preparado una presentación en la que vamos a conversar un poquito de propiedad intelectual e industrial y con ejemplos prácticos para que ustedes puedan ver cómo en el día a día de un negocio, de una creación artística, podemos tener elementos finales a la venta protegidos con un plan, como decía Andrea antes, estratégico, donde no solo importa la empresa que ustedes decidan formar, las ventas, el nivel de venta, la publicidad que van a tener, sino que cómo protejo estos activos intangibles. En mi opinión, como abogado, creo que es fundamental proteger adecuadamente estos activos intangibles de manera de desarrollar una estrategia óptima para el caso concreto. ¿Bien? La propiedad intelectual, en general, ¿por qué la ley quiere proteger, ¿no es cierto?, estos activos intangibles? La primera gran razón es porque la creación humana del intelecto, ¿no es cierto?, es una creación que la Constitución en muchos países y la ley busca proteger porque entregamos bienes en el fondo al resto de la sociedad el día de mañana. Creaciones intelectuales como patentes, inventos, desarrollo de tecnología. En el mundo de la moda también está presente ese tipo de creaciones intelectuales y es por ello que tenemos herramientas útiles y a veces desconocidas para proteger adecuadamente estos activos, estas creaciones intangibles. La propiedad intelectual muchas veces se piensa como, ¿no es cierto?, marcas y patentes. Sí, propiedad intelectual tiene que ver con marcas y patentes y encontramos, ¿no es cierto?, marcas y patentes para proteger activos intangibles, pero también encontramos una serie de otros derechos relacionados, muchísimos otros específicos y muchas veces desconocidos también por las compañías. Como decíamos hoy día durante el transcurso del seminario, recordemos que la moda está vinculada no solo con la propiedad intelectual, esta es una herramienta, está vinculada con el derecho constitucional, con el derecho del trabajo, con derechos internacionales. O sea, hay muchas áreas de nuestra legislación, del mercado, de la economía, del comercio, vinculadas a este segmento de la moda que estamos comentando hoy día. Pero hoy día voy a centrarme específicamente, ¿no es cierto?, en la propiedad intelectual como una herramienta eficaz para proteger efectivamente estos activos intangibles. La propiedad intelectual, ¿no es cierto?, se clasifica en dos grandes áreas. El derecho de autor, por una parte, ¿no es cierto?, que tiene que ver con las obras artísticas, creaciones literarias, los libros, los diseños, en este caso particular, diseños industriales y textiles. La propiedad industrial, por otra parte, tiene que ver con todas las invenciones, las marcas, las estrategias de protección, diseños de utilidad, dibujos industriales, ¿verdad? Entonces, hoy día en particular voy a compartir con ustedes las que, en mi opinión, son las herramientas más efectivas del mundo de la propiedad intelectual para abarcar y proteger adecuadamente estos bienes. Vamos a conversar brevemente de las marcas, de las denominaciones de origen, muy importantes en países como los nuestros, y ya vamos a ver por qué. Vamos a conversar también de las patentes con ejemplos prácticos, ¿no es cierto? Uno siempre piensa en las patentes como estas creaciones muy sofisticadas, máquinas, maquinarias, tecnología. Es cierto, las patentes muchas veces tienen que ver con eso, pero también tienen que ver con la moda. Y vamos a ver cómo en la práctica hay muchísimos ejemplos en la industria de la moda de marcas que eligen estrategias de protección de patente para proteger sus activos. Ya también vamos a ver los diseños y dibujos industriales y finalmente, para terminar la presentación, vamos a conversar acerca de los derechos de autor. Les puse ahí algo que para los abogados, ¿no es cierto?, es muy sabido, pero que tal vez para los diseñadores no. La propiedad industrial muchas veces se tiene que registrar, en Chile en particular, en el INAPI. El INAPI tiene una página muy útil donde hay muchísima información con estadísticas, ejemplos y casos muy interesantes para que ustedes puedan investigar. Y por otra parte, los derechos de autor, que no deben registrarse en forma obligatoria, pero sí pueden registrarse también en la DIVAM, donde también hay una página web llena de información útil para los nuevos empresarios, para los emprendedores y los creadores. Las marcas. Vamos a partir con las marcas. ¿Qué es una marca? ¿No es cierto? De manera muy simple vamos a comentar, ¿no es cierto?, que es un signo que puede ser gráfico, visual,
puede tener colores, ¿no es cierto?, que tiene por objetivo representar, ya sea gráficamente y distinguir en el fondo mi producto en el mercado, decirle al consumidor que yo soy el autor de tal o cual producto. Lo importante acá es que el consumidor, quien es el especial protegido al final por todas estas leyes, sea quien pueda distinguir en el mercado quién es el creador de tal o cual servicio o producto. Por eso es tan importante las marcas y por eso la industria de la moda ocupan un lugar muy importante. Vemos acá marcas muy conocidas por todos y les voy a mostrar a continuación qué pasa cuando una marca muy famosa o una marca que parte, ¿no es cierto?, de la nada, empieza a tomar notoriedad pública, empieza a ser reconocida. ¿Qué pasa? Se copia, ¿verdad? Como lo que ocurre en esta especie de mundo de la moda donde vemos copia de ropa, ¿no es cierto? Copia de marcas también. Dolce Banana, ¿no es cierto?, Adidas, en fin, y una infinidad de marcas que se comercializan en nuestro país, completamente falsificadas. Nosotros decimos, bueno, si es Adidas, todos vamos a saber que es una marca falsificada, pero si estamos hablando de una industria pequeña, un empresario pequeño que ha invertido años en la protección de su marca, pero no la inscribe, no la registra adecuadamente, va a llegar otro copión, ¿no es cierto?, y va a usar esa marca porque va a decir, tiene muchos seguidores en Facebook, tiene muchos seguidores en Instagram, le está yendo bien y va a cambiar un detalle, por ejemplo, una letra, y va a comenzar a comercializar. Por eso, muy relevante que ustedes protejan adecuadamente las marcas, elijan adecuadamente su estrategia de protección cuando decidan lanzar al mercado un producto específico. Luego, las denominaciones de origen se enmarcan, ¿no es cierto?, en esta categoría también de protección que les comentaba, especialmente en Chile. Las denominaciones de origen, ¿no es cierto?, identifican un producto originario de un país especialmente o de una región, ¿verdad? Y obviamente siempre y cuando exista una característica que sea específica y que tenga que ver con el origen geográfico de esa localidad. Ya hay otros factores, ¿no es cierto?, naturales y humanos. Ejemplos les traje, quiero ser muy práctica hoy día. En Chile, ¿qué tenemos con denominación de origen y que está relacionado con el mundo de la moda? Los chamantos y las mantas de Doñihue están protegidas. No hay otra manta en Chile que pueda llamarse de esa forma. Es decir, estos chamanteros, ¿no es cierto?, han protegido jurídicamente este trabajo que vienen haciendo hace muchos años atrás. Esta es una estrategia de protección adecuada, donde son solo ellos los llamados a poder comercializar este tipo de productos con esa denominación, mantas de Doñihue. ¿Vale? Entonces es muy, muy importante que ustedes conozcan estas herramientas que nos entrega la ley para poder definir y proteger adecuadamente nuestros activos. Pomaire, pasa lo mismo. Otro ejemplo les traje hoy día, la alfarería de Pomaire, ¿no es cierto?, que si bien está alejado de la moda en sí, tiene que ver con el diseño, ¿verdad? Tiene que ver con nuestra cultura, tiene que ver con nuestro país. Hay también una denominación de origen, en este caso, muy, muy relevante, que caracteriza una zona específica en nuestro país. Ellos están protegidos bajo esta denominación de origen y ninguna otra jarrita de greda en el fondo podría llamarse alfarería de Pomaire si no es de ese lugar específico. Es una protección relevante, que la ley, por supuesto, la entrega, pero es importante que quien esté detrás de esta estrategia, este creador, este empresario, conozca estas herramientas, de manera que pueda optar por la más adecuada para el caso concreto. Terminado el mundo de las patentes, por en honor al tiempo voy a ir rápido, ¿no es cierto?, pero muy sencillo. ¿Qué es una patente, no es cierto? Patente es una invención de una solución a un problema de la técnica, ¿no es cierto? Y generalmente está relacionado con el mundo industrial. Por eso es que no todas las creaciones artísticas pueden ser sujeto de protección vía patente, ¿verdad? Y, por supuesto, les voy a traer hoy día ejemplos prácticos sobre patentes que están relacionadas con el mundo de la moda. Y como les digo, no solo tenemos, cuando hablamos de patente, no solo hablamos de estas creaciones tan sofisticadas tecnológicas, sino que también de prendas de vestir, que por supuesto tienen alguna tecnología, ¿no es cierto?, involucrada en esta protección. Vemos acá
el calzado de Nike que tiene una suela que está protegida en Estados Unidos. Este es un ejemplo de la oficina de Estados Unidos de patente que les traje, donde esta es la primera parte, ¿no es cierto?, de la patente, y ustedes pueden ver ahí que el mecanismo central de la suelas hay, ¿no es cierto?, de zapatos millones. Pero esta suela particular viene a resolver algo específico, viene a dar una movilidad específica y por eso es que ellos pueden protegerla. También podría protegerse en Chile, ¿ya? Pero si el creador no sabe que existe esta herramienta y diseña un producto y lo comienza a comercializar, en ese mismo momento ya deja de ser novedoso, porque ya es conocido públicamente y por lo tanto pierde la protección. Por eso es importante, antes de comenzar un proyecto de diseño relacionado con la moda y cualquier otro tipo de proyecto, es que definan público objetivo, ¿no es cierto?, lo que comentaba Andrea después. ¿Cuál es con antelación, cuál es la estrategia específica como yo voy a proteger mis activos? ¿Voy por patente? ¿Voy solo por marca? ¿Hago todo? ¿Se puede? ¿Es muy oneroso? ¿Vale la pena? ¿Cuántos van a ser mis consumidores? Son preguntas legítimas que ustedes deben hacerse al momento de definir la protección más adecuada para sus inventos o creaciones. Aquí traje otra cosa que también está relacionada con el mundo de la moda, ¿no es cierto? Un cobertor muy sencillo, muy común, que no ha usado uno de esos, pero este tiene una particularidad. Tiene un reflejo metálico en la superficie que protege, ¿no es cierto?, a la persona que está usando ese gorro de los rayos del sol de una cierta forma particular, una especie de anteojo arriba del sombrero. Esto, si ustedes me preguntan a mí, uno diría esto es algo muy sencillo, a cualquiera se le podría haber ocurrido. Pues bien, no. Era novedoso en ese momento. Esta es una patente bastante antigua, como pueden ver, imagínense, del año 73. Y aunque ya no, por supuesto, no está vigente hoy día. Y la gracia de las patentes es que después de que termina el tiempo de protección de 20 años, quedan en el dominio público. Por lo tanto, hoy día cualquier inventor, ¿no es cierto?, podría tomar este ejemplo y reproducirlo libremente. Está explicada la tecnología y por eso que yo soy bien fan de las patentes en ese sentido, porque siento que tienen una doble utilidad. Por una parte, le entregan al creador un monopolio legal por un periodo determinado, 20 años, ¿verdad? Y luego este creador, este invento específico pasa a la sociedad y la sociedad aprovecha estos conocimientos para ir creando nuevos y nuevos inventos. De manera que veo que detrás de las patentes hay una colaboración al final con la sociedad completa. Esta patente, ¿no es cierto?, también de Estados Unidos puede ser utilizada hoy día en Chile y en todo el mundo por cualquier inventor. Por lo tanto, es muy, muy importante que ustedes vean que hay unas gamas gigantescas de ejemplos en el mundo de las patentes. Ahora vamos a hablar de las patentes, unas patentes más específicas o las hermanas menores de las patentes, ¿no es cierto?, que se llaman dibujos o diseños industriales, que tienen una protección un poquito menor porque tienen requisitos menos estrictos para el momento de proteger, ¿no es cierto?, estos inventos. Y, por ejemplo, les traje acá una silla muy conocida. Sillas, ¿no es cierto?, existen hace muchos años, pero una silla con un diseño, con un color, una apariencia particular, con fines de ornamentación, son los que hacen en definitiva que este nuevo producto, que sí, de todas formas es novedoso, como podemos ver en este ejemplo, logren de alguna forma entregar una protección adicional. Y la ley dice, sí, tu invento es novedoso y te doy una protección, no de 20 años, porque la creación intelectual no fue, ¿no es cierto?, tan elaborada, pero sí te voy a dar 10 años de protección, para que tú seas el único que puedas explotar y comercializar este tipo de producto. Es mayor, ¿verdad? Estamos hablando de 10 años, donde el creador de esta silla sería el único facultado en un país específico para poder comercializar, reproducir y vender ese invento particular. Por lo tanto, es una protección muy relevante. Otro ejemplo de diseño, un reloj Dior. Yo antes de preparar la presentación estuve revisando las bases de datos en Chile y hay muchísimos relojes con unos diseños hermosos, maravillosos, de distintas marcas, ¿verdad?, con características únicas en el fondo, que están registrados y protegidos y que nadie más
puede en el fondo comercializar ese tipo de relojes porque están con una protección específica, nuevamente 10 años, porque estamos hablando de diseño. Una botella para fragancia, hay muchísimos envases de perfumes que están protegidos en el mundo entero, porque en el fondo más que la botellita desde lejos ya representa la marca, es el trade dress del producto, ¿no es cierto? Más allá del olor que pueda tener, es ese envase característico, donde ustedes si el día de mañana están pensando en hacer algún emprendimiento de esta naturaleza, piensen cómo poder distinguir a su producto, no solo a través de la marca, sino a través del empaque, en este caso a través de un diseño, por ejemplo. Diseños de la cartera Louboutin. La cartera en sí no es lo que está protegido, y hago acá la salvedad porque sabemos que los artículos, ¿no es cierto?, la indumentaria en general no puede protegerse, pero sí ciertos aspectos. En este caso, las tachas de la cartera fueron las que tienen unas características especiales y novedosas que resultaron ser protegidas. También en Estados Unidos, el caso que les traje. Es decir, como ustedes pueden ver, hay una variedad y una gama interminable de nuevas ideas que pueden ser protegidas a través del derecho. Otro ejemplo que les traigo de diseño, una silla. Vimos una silla anterior, esta es otra silla, con otras características, por supuesto, pero que para la ley es considerada una silla, ¿no es cierto?, novedosa, una silla que cumple con los criterios de registro y puede ser protegida, y solo el inventor de esta silla o el inventor de la cartera que vimos anterior puede comercializar ese producto con esas características específicas. Por lo tanto, es muy importante que ustedes lo tengan en cuenta. Zapatos hay millones de registros, de patentes y de diseños, especialmente de suelas y tacones. Uno creyera que obviamente un zapato es algo tan común y rústico y rudimentario que existe hace tantos años que nos olvidamos, ¿no es cierto?, de la propiedad industrial. Pero no, lo cierto es que todos los días se presentan en el mundo entero solicitudes de registro relacionados con calzado, precisamente por nuevas tecnologías, nuevas fórmulas, confort, distintos tipos de diseños, donde un empresario que quiere ser creativo puede lanzar un producto nuevo en el mercado y puede distinguirse de los otros con facilidad. Se ocupa, por supuesto, como les decía en un comienzo, las estrategias adecuadas de protección. Ejemplos de diseños de joyas también. Tiffany, muy conocido, ¿no es cierto?, en el mundo entero, tiene muchas de sus joyas registradas también como diseño, ¿ya? Esta llave famosa, ¿no es cierto?, está protegida. Está protegida. En Chile, lamentablemente, no encontré en la búsqueda que hice ningún registro concedido para joyas específicas. Encontré algunos de Casa Barro, pero que habían sido rechazados, curiosamente, porque nuestra legislación es un poquito más restrictiva que la norteamericana en diseño, pero sí creo que una joya que cumpla con los requisitos de novedad, que tenga unas características específicas, podría de alguna forma poder ser protegida con una estrategia, ¿no es cierto?, particular y específica. Este es un ejemplo chileno que encontré. Es un diseño de Victoria de la Boca, ¿no es cierto?, donde la plantilla acá viene a entregar un confort especial al calzado y está registrado también como diseño y tiene una protección, ¿no es cierto?, de 10 años. Y no hay ningún otro productor en Chile de zapatos, nacional o extranjero, que pueda utilizar esa plantilla. Es decir, es una protección relevante. Y finalmente encontré otro ejemplo chileno, una suela desmontable, para que vean la gama infinita de posibilidades que existen en el derecho de la moda al momento de proteger, ¿no es cierto?, estos activos intangibles. Y finalmente termino, ¿no es cierto?, con lo que es derecho de autor. Derecho de autor, ¿no es cierto?, como les comentaba al principio, protege la obra intelectual. Creaciones artísticas, literarias, ¿no es cierto?, dibujos, diseños, y en particular para el mundo de la moda lo que más conecta, ¿no es cierto?, es la protección específica de los dibujos y los modelos textiles, ¿ya? Estampados, diseños específicos de telas son los que pueden ser protegidos y
Es cierto que no es muy utilizado este derecho porque no puedo proteger una prenda en particular, pero sí algunos aspectos específicos del diseño y del modelo textil que estoy usando. Es que les traje algunos ejemplos que encontré de registros actuales en Chile de dibujos textiles, y les comento el primero que me llamó la atención, que es un diseño de un estampado de hojas. Estampado de hojas hay en todas partes, ¿verdad? Pero ese diseñador específico hizo un estampado de hojas particular, lo registró, y él es el único, ¿no es cierto?, que puede proteger, o el único autor, creador intelectual de ese estampado de hojas particular. Solo él puede explotarlo. Luego nos encontramos con otro ejemplo que es una polera, un diseño de una polera. No pudimos lamentablemente traer la foto de la polera, ¿no es cierto? Pero ya es una novedad para mí, encontrar una polera con una forma particular, probablemente con un diseño particular que sí está registrado y protegido como un dibujo textil. Finalmente me encuentro con un estampado de un cojín hindú, un estampado particular, ¿no es cierto?, único, que ha sido registrado como derecho de autor en Chile. De hecho, hay una categoría, ¿no es cierto?, de dibujos y diseños textiles en nuestra legislación y también en el ADIVAM, que es este órgano que les comentaba encargado de registrar todas estas creaciones artísticas e intelectuales. Como pueden ver, ¿no es cierto?, y ya para terminar, hay una variedad, ¿no es cierto?, interminable de formas de proteger los diseños industriales, ¿no es cierto?, creaciones artísticas, creaciones del intelecto, pero creo que es clave hoy día para comenzar a proteger de forma adecuada es identificar mis activos intangibles. ¿Cuáles son? ¿Cómo quiero explotar mi negocio? ¿Quiero venderlo internacionalmente? ¿Quiero comercializar en toda Latinoamérica? ¿O solo quiero comercializar en Chile? Son preguntas relevantes porque me llevan a pensar en mi estrategia de negocio, en mi plan de negocio y también, por supuesto, en mi plan de protección específica a estas creaciones marcarias, de patentes, de diseño. Por lo tanto, creo que la recomendación más apropiada en este caso es definir, ¿no es cierto?, una estrategia de protección para llevar a cambiar estos números que comentaba Andrea, ¿no es cierto?, estos números que son tristes, ¿no es cierto?, donde vemos bajo nivel de pymes, bajo nivel de desarrollo, bajo nivel de creaciones, y comenzar a tener empresas exitosas en Chile, con diseñadores chilenos, con creadores chilenos. Yo les comento, muchas gracias, que me tengo que ir un poquito antes de que termine el panel, así que si tienen alguna pregunta, encantada me pueden mandar consultas a mi correo electrónico. Muchas gracias.